Villa Zapatosa, allá en el ferrocarril. Ha estado muy enfermo. En estos días levantamos un clamor de oración, de ruego, de súplica a Dios por la sanidad, por la restauración del pastor Raúl. Esa madrugada que yo tomé las 2 de la madrugada para orar y estaba orando con mi esposa, el Señor nos mostraba que la camilla donde está el pastor Raúl López queda vacía porque el Señor lo levanta, el Señor lo sana. Dale un aplauso al Señor. Es una buena noticia. ¡Aleluya! ¡Gloria, gloria! Mi alma se conmueve. Tengo el alma conmovida. Pero también el pastor Saúl Salcedo, pastor de la Victoria, pastor amigo, muy reconocido, un varón de Dios, sufrió un accidente antier de tránsito aquí en la vía Curumaní San Roque y un grave accidente donde terminó embestido por un automóvil, un carro, y sus extremidades se partieron, las piernas, ambos fémur, el antebrazo partido y creo que otra fractura en un tobillo de su pierna. Me conmovió el alma verlo ahí porque yo lo asistí en el hospital cuando lo fueron a remitir. Por la misericordia de Dios está vivo. Se estaba desangrando ahí. Perdió el 90% de su sangre. Pero les doy un testimonio en esta mañana. Yo llegué y le hablé, pastor, estamos aquí para auxiliarlo en el nombre del Señor. Y cuando yo llegué ahí, yo sentí que se activó un poder en mi mano. Y después llegó el hijo muy destrozado y le dije, hijo, vamos a orar porque estaba muy conmovido. Y le ordené a la muerte que se fuera, porque yo sentía ese poder, como dijo el Señor, he sentido que salió poder de mí porque alguien me tocó con fe, amén. Y esta mañana mientras estaba orando por el pastor Saúl, veía allá en la clínica donde está internado, que se levantaba y quería abrazar a su hijo, traerlo entre sus piernas y se sentaba. Para mí eso es una respuesta del cielo, porque yo creo que hay sanidad y hay restauración para ese varón en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Créalo, créalo, porque hay victoria. El enemigo se levanta para traer destrucción a sus hijos, a su pueblo, pero Dios ha establecido vida. Y aunque el enemigo nos quiera destruir, no podrá mientras que Dios no lo permita. A su nombre. Gloria al Señor. Eso a modo de introducción esta mañana. Vamos a la palabra. Hoy estamos en ayuno. Y yo me preparo, me consagro en estos días cuando son para el Señor, especialmente porque todos los días son de Él. De Jehová es la tierra y su plenitud. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Sea que ayune o sea que no ayune, usted es de Dios. El incrédulo es de Dios, el diablo es de Dios, pero nosotros somos un caso especial. Y cuando vamos a la presencia de Dios, entonces tenemos que ir en suma integridad. Amén. ¿Cuántos vinieron así hoy? Porque estamos en ayuno. Y para mí sería muy grato ver que un día de estos que hemos convocado, todos los que vengan en ayuno y que estemos de acuerdo. Amén. Vamos a ubicarnos en la Biblia para entrar en la palabra en Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19, el verso 17.
Ahí está el texto en la pantalla. Si quiere lo puede mirar acá, si gusta lo puede leer en su Biblia o en su dispositivo, como usted quiera, como usted guste en esta mañana. Voy a pedirle que se ponga de pie un momento, por favor. Y honre la palabra, haga reverencia a la bendita palabra del Señor. Yo sé que todos los que venimos a este lugar, venimos a la expectativa, venimos con un corazón dispuesto para recibir la palabra. Y le pido en esta mañana que este tiempo que vamos a estar aquí no sea en vano, sino que tú dispongas tu corazón y permitas que la palabra te ministre. No importa cuál dura sea, no importa si es tajante, si es directa, pero de la manera que sea, Dios obra en nuestras vidas, sencillamente si la recibimos, si la aceptamos, si la obedecemos. Amén. Dice el Señor en su palabra, y que Él nos bendiga a través de ella. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida. Diga: escapa por tu vida. Dígale al que está a su lado: escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Puede sentarse, gracias. El mismo texto dice el título del mensaje. Dígale otra vez al que está a su lado: escapa por tu vida. Dígalo otra vez. Y que este mensaje no se lo olvide. Yo recuerdo cuando estábamos estudiando en SICAN, uno de nuestros pastores, el pastor Edison Angarita, nos recomendó y nos dijo: cuando vayan a predicar, póngale un título al mensaje que llame la atención, que diga algo y que se le meta en el corazón a la gente, en la mente, y que eso no lo olvide nunca. Por eso le digo, dígale al que está a su lado: escapa por tu vida. Esta palabra, hace unos años atrás, me han invitado a una campaña, a una vigilia de amanecida por allá en Raya Grande. Y el pastor me hizo la invitación como 2 meses antes. Y yo comencé a orarle al Señor para que me diera la palabra. Él me dijo: ore al Señor para que le dé la palabra que necesitamos. Y comencé a orar. Y una madrugada, yo creo que eran como las 3 de la mañana, yo estaba orando. Y cuando llegué a esa partecita ahí: Señor, mira que tengo la invitación para ir a la vigilia en Raya Grande. Necesito la palabra. Necesito que me dejes una palabra para llevarla a tu pueblo en ese lugar. Y son cosas que para algunos se les hace difícil creer, pero yo se lo digo en el nombre del Señor sin ninguna mentira. Dios me guarde. Pero audiblemente esa madrugada a mi oído una voz me dijo: escapa por tu vida, porque yo estaba orando por la palabra. Y cuando el Señor me dio esa palabra, enseguida me acordé que los ángeles le dijeron a Lot en Sodoma: escapa por tu vida. Y en estos días estaba orando por la palabra para hoy, y el Señor me recuerda esa misma palabra, y es la que vengo a traerle hoy en esta mañana. ¿Cuántos la reciben? Aleluya. Escapa por tu vida. En el capítulo 18 dice la palabra que al punto del mediodía, cuando el sol está en su pleno esplendor, llegaron 3 varones a la casa o al lugar donde vivía Abraham. A mediodía
Y Abraham estaba sentado en la puerta de su tienda, y él, cuando vio a esos varones de repente que estaban ahí cerca, se levantó, fue y se arrodilló delante de ellos, se postró y los invitó a seguir. Y le dijo: no pueden seguir hasta que yo los atienda, les haga alimento. Y fue y habló con su esposa Sara, y vamos a preparar panes sin levadura, comida para estos caminantes. Y fue y buscó a un siervo suyo y mató a un becerro, el más jovencito, el más biche, para que se cocinara rápido, e invitó a comer a esos 3 varones. Y comieron. Era mediodía cuando ellos llegaron. Y la palabra dice, hermano, más adelantico, esto lo digo para la introducción, es que Dios había llegado en persona a visitar a Abraham. Porque yo quiero decir algo, hermano, es que cuando Dios llega, escuche esto, Dios llega para 2 cosas. Uno, llega para bendecir la vida de los justos, y otro, lo segundo, llega para traer juicio, castigo, muerte sobre los impíos, sobre los pecadores. ¿Lo puede creer? Y después que hubieron comido y hubieran hablado, cuando esos 3 varones se iban dirigiendo hacia Sodoma, escúcheme bien, dice la palabra que Dios dijo: no puedo encubrirle nada a Abraham, mi siervo, porque yo sé que después de sí mandará a sus hijos que obedezcan mi mandamiento, que los guarden, que guarden mi palabra. Por esa razón no le puedo ocultar lo que voy a hacer, porque Dios había llegado para destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Lo ha leído? Y mientras que Dios se quedó para decirle a Abraham, a su amigo, porque uno de los amigos le cuenta lo que va a hacer, uno no se lo cuenta a todo el mundo, amén. Dios dijo: Abraham es mi amigo y no le puedo encubrir lo que voy a hacer. Y apenas Dios le dijo: lo que pasa es que tengo una denuncia de esas ciudades, el pecado ha subido allá, hay algo terrible y vine para destruirlos. Y enseguida Abraham comenzó a interceder, comenzó a rogar, comenzó a pedir y a porfiar con Dios y a decirle: Señor, mira, ¿cómo es posible que lo vas a destruir? Y Dios dijo: sí, la voy a destruir. Y le dice a Abraham: ¿y si hubieran 50 justos en ese lugar, la vas a destruir? Y Dios le dice: no la voy a destruir. Porque, mire, Abraham regañando a Dios: nunca tal haga Jehová de que tú vayas a destruir al justo juntamente con el impío. Eso nunca lo haga Dios. Y comienza a cuestionar a Dios y a porfiar con Dios y a decirle: y si hubieran 40, dice no, y si hubieran 30, no, y si hubieran 20, tampoco, y si hubieran, es que no hay ni siquiera 10. Y Dios se fue y lo dejó ahí. Y Abraham comenzó a interceder, comenzó a orar y a rogar: no la destruya, porque comenzó a rogar porque tenía unos intereses allá en Sodoma. Allá estaba su sobrino Lot, que vivía allá en esas ciudades. Y la Biblia dice que cuando ya el sol caía, a las 6 de la tarde, cuando comenzó la noche, llegaron los varones a la puerta de la ciudad. Las ciudades eran amuralladas. Y ellos tenían una cultura, los judíos, y era que ellos practicaban la hospitalidad. Y estaba atento ahí en la puerta de la ciudad, de la muralla, para ver qué caminante iba, para albergarlo, para hospedarlo, para que tuviera un lugar seguro donde dormir, porque era muy peligroso. Y Lot estaba ahí, hermano, a la puerta a ver a quién podía albergar en su casa. Y llegaron los 2 ángeles, 2 varones. Y los varones llegaron, él los invitó a su casa. Y no, nosotros no podemos ir a dormir a tu casa, nosotros nos vamos a quedar en la calle. Y él porfió con ellos: no se pueden quedar aquí, aquí hay un varón de Dios, yo los voy a cuidar, les voy a hacer comida. Y los llevó y los convenció, y fue y les hizo banquete allá en su casa. Y antes que se acostaran a dormir, todos los varones de Sodoma, desde el más joven hasta el más viejo, rodearon la casa de Lot.
y le preguntaron: ¿dónde están los varones que llegaron aquí? Abre la puerta porque queremos conocerlo. Y ese término de conocerlo en la Biblia es: queremos tener relaciones sexuales con ellos, los queremos violar. Y Lot le dijo: ¿cómo ustedes van a hacer eso? Y comenzó a luchar con ellos y todo eso, hermano. Porque les decía ahorita que cuando Dios llega para destruir, a traer un juicio sobre el pecado, el pecador. Aleluya. ¿Estamos o no estamos? ¿Ya me entendió la idea? Ahora sí vamos a la idea principal, lo que yo le quiero compartir en esta mañana de parte del Señor. Vamos a ver dos pasos, que hay muchos, pero elegí dos. Dos pasos para escapar de la muerte, del juicio. Vuelve y dígale que está a su lado: escapa por tu vida. Hermanos, hay una urgencia de la decisión de escapar. Escúcheme bien. La orden es inmediata. No hay tiempo que perder. La orden del juicio estaba dada. Había una orden dada. Dice la Biblia: mas él porfió con ellos, versículo 3, mucho, y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Estaban allá. Amén. Pero ¿a qué habían ido ellos? A destruir a Sodoma y a Gomorra. Ellos fueron, hermano. El versículo 16, quiero leerlo un momentico. Verso 16. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová, para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Le estoy hablando de la urgencia que hay de escapar, porque ellos habían llegado a destruir la ciudad. Amén. Y el primer punto que quiero compartir y que usted tiene que guardar en su corazón es que la orden que le dan a ellos: no mires atrás. Dígale al que está a su lado: no mires atrás. No mirar atrás. Mirar atrás significa añorar y desear el sistema pecaminoso del mundo, o sea, Sodoma. Jesús retomó el principio: no vuelvan atrás. Y quiero que me vayan buscando por ahí Lucas 17, 29 al 33. Han llegado para destruir a Sodoma y a Gomorra. La orden que le dan a Lot es: escapa por tu vida, salga de aquí, mi hermano, pero no mire atrás. No mire atrás. Aleluya. Mire lo que dijo Jesús, porque Jesús hace mención muchas veces de estas ciudades que fueron destruidas. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea, escuche, y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva. ¿Qué más dice? Acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué dice? Y el 33, ¿qué dice? Todo el que procure salvar su vida,
la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Aleluya. No mirar atrás significa olvidarse de lo que está atrás, del pasado, del pecado, de lo que un día hicimos mal. Jesús ahí en ese pasaje le está hablando a los discípulos de su venida, porque le habían preguntado cómo sería. Jesús le dice: será como en Sodoma y en Gomorra, será igualito que el día que Lot salió de Sodoma y de Gomorra. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Cayó azufre y fuego y los consumió a todos. ¿Sabe, hermano? Hay un apego en nuestro corazón, en el corazón de la gente, por este mundo, por los bienes terrenales, por los deseos, por la carnalidad, por la pecaminosidad. Y preguntaría yo en esta mañana: ¿es fácil no mirar atrás? Es difícil, porque queremos estar apegados a este mundo. El que está en el pecado no quiere desistir de él, sino que quiere seguir ahí. De hecho, hay gente que no acepta a Cristo. Escúcheme, hay gente que no acepta a Cristo porque después no puede tomar, después no puede parrandear, después no puede mujerear y está mirando atrás. La Biblia dice que en la porfía que tuvieron los ángeles con esos hombres de Sodoma, porque les pusieron ceguera, porque iban a tumbar la puerta. Y estaban diciendo: ahora este extranjero que no es de aquí, ahora él es el que viene a mandarnos y nos viene a decir cómo es que tenemos que vivir y qué es lo que tenemos que hacer. Y los ángeles sacaron la mano de la puerta y alargaron la mano y lo echaron para adentro. Y los ángeles le encegaron, los pusieron ciegos. Y luego que estaban ciegos, los ángeles le dicen a Lot: vaya, mire, si usted tiene algún familiar, algunas personas que hay que salvar, que hay que sacarlo, vaya, hable con ellos, vaya, búsquelo, porque el lugar va a ser destruido, el asunto es urgente. Y la Biblia dice que Lot salió, hermano, a hablar con los yernos, porque tenía 2 hijas, y les dijo: muchachos, este lugar esta noche va a ser destruido, salgamos de aquí. Y ellos dicen que parece como que se burlaba de ellos, como que era broma, y no le creyeron. Este man como que está loco, como que se le corrió la teja, ahora hay que Sodoma y que va a ser destruido. Y ellos no quisieron salir. A su nombre. Jesús le dice a ellos: todo el que procure salvar su vida, y le habla de los bienes. Retrocédame el versículo 32, a ver. Ese me interesa. Verso 32, hermano José. Entonces el 30. Ese no es. Jesús le habla de los bienes. El que ame sus bienes. ¿Sabe por qué la gente se pierde apegado al mundo, a los bienes, a lo que tiene? Porque no se quiere desprender de eso, no se quiere ir. Y más adelantico voy a hablar de eso, porque la mujer de Lot quedó precisamente por eso. Amén. Y ahí es paradoja. El que pierda su vida, la gana. El que la gane, la pierda. De pronto te dirás: ¿y cómo así, pastor? Claro, es que hay gente que por estar apegado a este mundo y por estar pendiente de los bienes, va a negar a Jesús y va a perder su salvación.
Pero el que pierda su vida por ser seguidor de Jesús, la va a ganar. Y el juicio no le va a alcanzar, el juicio no le va a llegar. Busquemos Filipenses 3:13, porque aquí el tiempo corre muy rápido. Filipenses 3:13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda ¿dónde? Dígale, no hay que mirar atrás. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome ¿a dónde? A lo que está adelante. ¿Y qué es lo que está adelante? Hay un dicho que dice que el que no mira adelante, atrás se queda. ¿Se lo aprendieron? El que no mira adelante, atrás se queda porque está pendiente de lo que está atrás. Y el que va delante de nosotros es el buen pastor, porque el buen pastor es el que guía las ovejas y el pastor va adelante y las ovejas le siguen. El Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco y ellas me conocen a mí. Porque cualquiera que pone la mirada en las cosas terrenales, en lo que está atrás, no puede seguir a Jesús, a su nombre. Y el 14, prosigo a la meta, dice Pablo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él mismo dice, yo mismo procuro y digo no haberlo alcanzado, no lo he logrado todavía. Pero él dice ciertamente olvidando lo que ¿qué? Lo que queda atrás. Y a veces nos aferramos a las cosas. Ponemos tantos tropiezos, ponemos tantas trabas para seguir al Señor. Decimos, pastor, es que no puedo olvidar esto que pasó allá, que me hicieron. O a otros pastores que estoy luchando con esto todavía y no se ha querido desprender porque todavía está pendiente a mirar atrás. El negrito Osorio cuenta que fue a evangelizar a Diomedes Díaz allá a su casa. Él da testimonio y le dice, usted puede morir sin aceptar a Cristo. Y tenía una imagen grandísima en un cuadro allá en su casa. Y le dijo él al negrito Osorio, ¿y esa mampana a quién se la voy a dejar? Porque lo habían consagrado a los demonios. Y no pudo desistir de eso. Y no pudo seguir a Jesús porque la diosa de él o el dios de él era la Virgen del Carmen. Me perdona. Pero no hay que mirar atrás. Tenemos que extendernos hacia adelante, olvidando todo. Despojémonos pues del peso. Allá dice Hebreos 12:1. ¿Ah? Sí. Hebreos, por favor, Hebreos 12:1. Aleluya. Por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia ¿qué? La carrera que tenemos por delante. Y sigue diciendo, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Esos héroes de la fe, ¿por qué lo lograron? Porque renunciaron a todo lo que ellos tenían, renunciaron a sus posesiones y aún a su propia vida, porque todos fueron, la mayoría, asesinados por seguir a Jesús, por ser profeta del Señor. Despojémonos de todo peso, hermano. Le pregunto en esta mañana, ¿qué cosas te están impidiendo a ti? ¿Qué cargas tienes que no te permiten caminar libremente para seguir a Jesús? ¿Ah? Posiblemente fornicaciones, adulterios, brujerías, hechicerías, tantas cosas. Y que esas cosas no dejan caminar. Esas cosas te están haciendo mirar atrás. La orden que los ángeles le dieron a Lot en el versículo 17, escapa por tu vida, cuando ya lo sacaron fuera.
Le estoy hablando de la urgencia de la toma de decisión de escapar, hermano. Mire, los ángeles tuvieron que sacar a Lot y a su mujer y a sus dos hijas. Las tomaron de la mano y las sacaron a la fuerza porque no querían salir, aunque sabían que el juicio estaba ya pronunciado. Tuvieron que sacarlo y le dice: no mires atrás, ni tampoco te detengas, para ver si escapas del juicio que viene. Y lo sacaron y le dicen: ahora huya, ya te sacamos del peligro, del juicio, ahora huya y no mire atrás. Primera orden. A su nombre. Hago una pregunta: ¿por qué vivía Lot en Sodoma y en Gomorra? ¿Por qué estaba allá? ¿Lo han leído? Hay una razón por la cual él estaba allá. Leamos Génesis 13, 12 y 13. Génesis capítulo 13, versículos 12 y 13. Aleluya. Mire, Abraham acampó en la tierra ¿de dónde? De Canaán. En tanto que Lot habitó ¿dónde? En las ciudades de la llanura. Y fue poniendo sus tiendas ¿hasta dónde? Hasta Sodoma. ¿Y qué dice el siguiente? Mas los hombres de Sodoma eran buenos, eran malos y pecadores contra Jehová. ¿Cómo? En gran manera. Eran tan malos, eran tan pecadores que ya Dios había decidido destruirlos. No había más remedio sino hacer que descendiera fuego del cielo y destruir esas ciudades, porque eran pecadores en gran manera, eran impíos, eran homosexuales. Esa gente vivían perversamente. Pablo dice en Romanos 1, 18 en adelante, habla de la culpabilidad del hombre. ¿Y sabe qué hacía y qué hicieron? Dice que los hombres cambiaron el uso natural de las mujeres por el que es contra naturaleza. Y se encendieron en sus lascivias, en sus propios pecados y haciendo cosas vergonzosas. Hombres con hombres, dice, hombres con hombres. Dejaron de tener relaciones sexuales con las mujeres por tenerlas con los hombres. Imagínate que ellos, cuando Lot porfía con ellos, les dice: no le vayan a hacer daño a estos hombres, porque lo que querían era violar a los ángeles. Y Lot les dice: tengo dos hijas que nunca han conocido varón, nunca han tenido relación sexual, se las traigo aquí a ustedes para que hagan con ellas lo que quieran. Y le dijeron: nada, nosotros los queremos a ellos. Cambiaron el uso natural de las mujeres por el que es contra naturaleza. Dios dijo: ¿cómo? Diga varón y hembra. Pero hoy encontramos gente aferradas a la pecaminosidad, a la maldad, a la fornicación, porque fornicación es toda clase de desorden sexual. Eso es porneía, eso es toda clase de inmundicia sexual. Y ellos lo adoptaron y dijeron: no, Señor. Pecados. Lot había ido poniendo sus tiendas, porque fue que salió de pelea con los pastores de Abraham, y de Lot salieron de pelea porque ya no podían estar juntos, porque tenían mucho ganado, muchas ovejas, y salieron de pleito. Y Abraham un día se levantó y le dice: no pleiteemos, no peleemos, somos hermanos. Mira, Abraham le dice: aquí está toda esta tierra, aquí que donde estamos aquí, esto es de nosotros. Si tú coges a la derecha, yo cojo a la izquierda. Si coges allá al norte, yo cojo hacia el sur. Y Lot, claro, usted que lo ponga a escoger, usted va a escoger que lo peor.
aparentemente. Y dice la Biblia que Lot vio toda esa llanura, y vamos a leer una palabra por ahí. Bueno, más adelante se las confirmo. Por eso Lot vivía en Sodoma. Mire, vea, fue poniendo sus tiendas para allá y se fue metiendo para allá porque precisamente esa llanura era una tierra fértil, productiva. Era maravillosa, poderosa. Aleluya. Y se fue metiendo el hombre. Y terminó metido ¿dónde? En Sodoma y en Gomorra. Terminó metido de pata y de cabeza allá en Sodoma y en Gomorra. Y así le pasa y le está pasando a la iglesia. Dios nos guarde. Por eso le digo hoy vengo a decirle: escapa por tu vida. Porque la gente, escuche hermano, escúcheme bien. La iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, se ha venido metiendo en el mundo y se va metiendo en el mundo y va poniendo sus tiendas para allá, para Sodoma y para Gomorra, para allá para el pecado, y está metido ahí. Que yo soy justo, porque la Biblia dice que el justo Lot vivía en medio de Sodoma y de Gomorra, en medio de los malvados, abrumado por la nefanda de los corruptos, por la nefanda conducta de esos malvados. Vivía él ahí, sí. Pero yo le pregunto, ¿cómo vive un justo, cómo vive un santo de Dios metido en medio de tanta fornicación y adulterio y viendo las cosas? Uno se escucha, uno se pone por ahí al lado de los vecinos y lo que uno escucha es una cantidad de barbaries, insolencia, groserías, malas palabras, todo, y porque está ahí uno viviendo ahí al lado de ellos. Salid de en medio de ellos, pueblo mío. Eso dice el Señor. Hace unos días le decía al pastor Tino, compartía una experiencia. Estaba por ahí pescando y nos reunimos varios grupos de pescadores, hermanos, para esperar la noche para hacer los lances. Porque a medida que la noche va llegando, los peces se van acercando a la orilla. Y estábamos ahí un poco de pescadores, varios grupos en canoas, y comenzaron a decir groserías, malas palabras, chistes obscenos, groseros, de toda clase. Y me dijo un varón que estaba conmigo: hermano Darling, vámonos de aquí porque aquí no mora el Espíritu Santo. Y nos fuimos, prendimos el Johnson y nos fuimos a parar al otro lado de la ciénaga. Eso es lo que tiene que hacer un hijo de Dios. Al contrario, a veces nos vamos metiendo y nos reímos de los chistes groseros, nos reímos de la grosería que dijo el otro, y eso es carcajada, y la gente celebra. Y dice la Biblia que aún es vergonzoso hablar de lo que ellos hacen en secreto. Lo que hacen, ay, mira que Julano estaba allá acostado con otro hombre. ¿Cómo vamos a decir una cosa de esa? Eso da vergüenza decirlo. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Se fue metiendo y fue extendiendo sus tiendas a tal motivo que se posesionó en Sodoma y en Gomorra, y Dios lo manda a sacar y todavía no se quiere ir. Porque está aferrado, porque tiene sus pertenencias ahí, porque tiene sus intereses en el mundo. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo está el pueblo de Dios hoy? Mira, este mundo perdido, este mundo lleno de maldad, de asesinatos, de atracos, de robos, de hurtos, de fornicaciones, de inmundicia, representa a Sodoma, a Gomorra, representa al mundo antiguo, al mundo antidiluviano. Jesús dijo que va a ser como esa gente. El día de su venida va a ser, porque viene para hacer un juicio, hermano. Este mundo está perdido. Pero lo que Abraham le decía a Dios, nunca Dios va a destruir al justo en medio del impío, o al impío que estando el justo ahí. Amén, hermano. Mire, Lot se metió para allá.
Y se aferró tanto a Sodoma y a Gomorra, a su casa. Y imagine usted que usted tenga todo su trabajo, sus ahorros, su vida de trabajo invertida ahí, porque la metió ya en el mundo. Y que después que Dios te diga, tienes que irte de ahí, entonces no se quiere ir porque le duele dejar todo botado. En el sentido espiritual, a veces no desistimos del pecado porque nos gusta, porque eso es el interés humano, esa es la naturaleza humana que tenemos como hombres, como mujeres, como personas. Somos pecadores por naturaleza y no vamos a querer desistir de eso fácilmente. Y el Señor nos está diciendo, salgan de ahí, desistan, no pequen, no forniquen, no adulteren, no roben. Pero la gente lo sigue haciendo y aún la iglesia lo sigue practicando y lo sigue haciendo. ¿Dónde está el pueblo del Señor? El Señor dice, escapa por tu vida. Primera de Juan 2:15 al 17. Porque hay un apego al mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué dice? Léalo usted mismo, dígalo duro. El amor del Padre no está en él. No lo dice el pastor Darling, lo dice la palabra. Si usted está amando al mundo, entonces usted no tiene el amor del Padre en usted. El siguiente versículo. Porque todo lo que hay en el mundo, diga todo lo que hay en el mundo, mire, no lo digo yo. Lo que hay en el mundo, los deseos de ¿qué? De la carne. Los deseos de ¿qué? De los ojos. Y la vanagloria de la vida. La vida, ¿cómo es? Vana. A veces, voy a hacer un par ahí, a veces nos creemos los chachos y los más importantes y tener los más lujos, los lujos más grandes y todo. Y de repente como nos pasa como al rico insensato, dice el Señor. El rico insensato tenía, mira, un día se paró en la puerta así, oye, mira cómo tengo tanto dinero, tengo tantas cosas, voy a ensanchar mis graneros y y entonces dijo, ¿qué tengo que hacer ahora? Come, bebe, regocíjate. Eso dijo. Y el Señor dice que le llegó un mensaje y le dice, necio, lo que has guardado no sabes para quién es. Esta noche vienen por tu alma. El tipo dándose bombo porque tenía tanto dinero y que ahora no tenían de echar más dinero y más cosas y apegado a eso. Y esa noche se murió. Y no supo dónde quedó lo que había almacenado. La vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Todas esas cosas vienen del mundo. Y el mundo pasa. ¿Qué pasa con el mundo? El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué le pasa? Permanece para siempre. Yo creo que eso se merece un aplauso al Señor en esta hora. No es malo que tengas tus bienes, que tengamos nuestra casa, que tengamos cosas, sí. Pero yo le voy a decir en el nombre de Jesús, eso no debe ser la prioridad en su vida, hermano. No es la prioridad. Que bueno, sí, Dios nos ha llamado para bendecirnos. La Biblia dice que Abraham era riquísimo, que Lot también. Ya no tenían espacio para estar juntos porque tenían muchas ovejas y vacas. Pero pregunto, ¿Abraham estaba pegado a eso? No. Fíjate que dice que Abraham eligió estar en Canaán. ¿Y Canaán qué es? Diga, la tierra prometida. Pero Lot se metió ¿para dónde? Para Sodoma. ¿Y cómo terminó Lot? Terminó mal. Terminó mal. Hay gente que termina como terminó Lot y como terminó Sansón.
Porque Sansón amó la fornicación, amó el mundo, amó las mujeres del mundo, amó los placeres. Y los papás le decían, para allá no se meta. Y no, y para allá es que es así. ¿Y cómo terminó Sansón? Vea, ojos afuera. Se lo sacaron así en vivo y en directo a los machos. Porque para allá se metió. Y la gente que se mete para el mundo, yo le voy a decir en el nombre de Jesús, la gente que se mete en el mundo termina mal en el mundo, termina fracasado, termina muerto, termina acabado. En los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Jesús le dijo, en el mundo tendrán aflicción. Ustedes son del mundo, ustedes no lo van a aceptar en el mundo, porque ustedes no son de aquí. A mí no me recibieron, a ustedes tampoco lo van a recibir. El Hijo de Dios no tiene que estar pendiente a hacer aquí riquezas y amontonar cosas aquí en este mundo, porque el Señor dijo, no amen al mundo. Los van a aborrecer. En el mundo los van a aborrecer porque a mí no me conocieron, a ustedes tampoco lo van a conocer. Aleluya. Leamos el versículo 26 y sigo al siguiente punto porque esto va para largo. Versículo 26 de Génesis 19. Aleluya. Porque estamos en el punto, no mire atrás. Corra, mijo, escape por su vida, no vaya a mirar para atrás. Entonces, la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él. Santo. A espaldas de él y se volvió como estatua de sal. Y puedo decir otras cosas más de ese texto. Al parecer a Lot le iba rindiendo más la carrera que a ellos. Obviamente que el hombre siempre corre más que la mujer. Por mucha atleta que sea, un hombre siempre corre más que una mujer. ¿Sí o no? No la quiero apocar, pero no corre más que los hombres. Comprobado. En el salto triple, lo máximo que salta una mujer son 15 metros. En 3 brincos así tan. Espera por más de 2 metros, 17 metros un hombre cuando salta. La mujer de Lot, a espaldas de Lot, porque iban corriendo, corra mijo, corre, escape por su vida, corra, tiene que correr, corra. Y iba atrás y a espaldas de su marido. Le quiso echar el último vistazo a Sodoma y Gomorra. Y ahí quedó convertida en una estatua de sal. Mirar atrás significa añorar el mundo, desearlo. No me quiero desprender de este mundo. Qué bueno es este mundo. Ay, tengo que gozar la vida. La gente dice así, no, pastor, todavía tengo que gozar la vida, todavía tengo que bailar, todavía tengo que parrandear, todavía tengo que hacer esto porque este mundo, la vida es tan bonita y hay que gozarla, pastor. Así dice la gente. No ame el mundo. No mire atrás. Corra, escape por su vida. Este mundo no te va a ofrecer nada bueno, te va a ofrecer destrucción, sí, placer, pero ¿dónde te va a llevar? A la muerte, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es torcido y de muerte, dice Proverbio. Corra, pero sin mirar para atrás. Corra. Pablo dice allá en Filipenses, corred de tal manera que lo obtengáis. Corra legítimamente, dice él. Corra sin trampa, corra sin estar pendiente a este mundo. Corra sin ponerle trabitas al otro a veces para que se caiga y usted llega primero. Así no se llega. A su nombre. Mire la aplicación de este punto. En la vida cristiana no se puede seguir a Cristo con un pie en el mundo y otro en el reino. La nostalgia por la vida pasada del pecado es un obstáculo, hermano, para la bendición de Dios. No podemos seguir a Cristo con un pie, bueno, voy a hacer porque el reino es a la derecha siempre, con el pie derecho en el reino y con el izquierdo en el mundo. El Señor dice, ahí dice Juan,
que el que ama al mundo no tiene el amor del Padre. Entonces dígale otra vez al que está a su lado, no mires atrás. Dígale. Dígale al que está a su lado, no miremos atrás, hermano. Porque le puede pasar como la mujer de Lot. Lo segundo que le dicen los ángeles a Lot: no te detengas en la llanura. Ahora dígale al que está a su lado, no te detengas por ninguna causa. Dígale, no te detengas en la llanura. La llanura era el lugar fértil, la zona cómoda donde Lot había escogido habitar. Capítulo 13 de Génesis, versículos 10 y 11. El versículo 10 y 11. Y alzó Lot sus ojos, escuche, este era el que le dije, después se los comparto. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era como de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. ¿Cómo era? Ahí dice que era como qué, como léame, repítame el 10 por favor. Y dice que toda ella llanura era de riego como el huerto de Jehová. Esa es la palabra que quería buscar. Como el huerto de Jehová. Cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, habían 4 ríos que regaban ese lugar. El lugar era fértil, había árboles de toda clase para comer, bueno y agradable, solamente uno, ya usted sabe, de eso no vamos a hablar. Y dice, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. Cuando Jacob se fue para Egipto, que llevó su familia, le dio el faraón toda la tierra fértil de Gosén para que cultivaran y hicieran todo y criaran las ovejas y el ganado. Amén. Para allá se metió Lot. Ese era el lugar que había escogido él para habitar. La comodidad, la belleza, oye, qué bendición. Los cultivos, el ganado, el pasto, el río, todo, ahí no faltaba nada. Y los ángeles dijeron, no te detengas en la llanura. Cuando estaban fuera, le dijeron otro ahí, el versículo 17, no te detengas. No te detengas, ni mires atrás. Mire, le dijeron en ningún lugar de esa llanura. Vamos a leer el texto para corroborarlo. Génesis 19, 17, pon el 17. Y cuando lo hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás ti, ni pares en toda esta llanura. ¿En toda esta qué? Note lo que la idea que le voy a transmitir. En toda esta llanura, escapa ¿a dónde? Al monte. No sea que qué, que perezca. Le dan una orden exclusiva. No te detengas en esta llanura. ¿Y qué hizo Lot? Comenzó entonces a porfiar con los ángeles. No, Señor, yo no puedo llegar allá, no lo puedo lograr. Así sí es verdad que voy a perder el año, me va a alcanzar el juicio. Y no, para allá está muy lejos. Es muy difícil subir, escalar el monte. Y porfiaron con los varones, con los ángeles. Y finalmente él le dice a ellos, déjanos correr hacia Zoar, hacia esta llanura. Aquí hay una ciudad que es pequeñita. ¿Qué tanto tienes tú que destruirle a esa ciudad, en otras palabras? Déjame huir allá. Y la orden que estaba dando ellos
era: no te detengas en la llanura. Pero Lot estaba pidiendo quedarse todavía ahí en la llanura. ¿Sí me está entendiendo? Y porfió, imagínate que ya el juicio venía porque ya el sol estaba saliendo y la orden que Dios había dado antes que amanezca tiene que haberla destruido. Y escape ya. Y finalmente, bueno, en tanto porfía, porque Dios, escuche, porque Dios le permite a nosotros los humanos a veces lo que pedimos. Dios no nos lo quiere dar porque sabe que nos va a ir mal. Pero Dios lo hace. Bueno, listo, entonces hágale así como tú dices. Pero la orden que estaban dando ellos era: huye ¿a dónde? Al monte. Corra para el monte. Y finalmente dice: bueno, vete para allá. Corra, haga como usted dice. Y le permitieron. Vamos a seguir leyendo el otro versículo. El 18. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, sigan, hermano, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte. No podré escapar al monte. Y ya lo estaba mandando Dios, y Dios mismo lo estaba diciendo: no sea que me alcance el mal y muera. El otro, 20. He aquí ahora, esta ciudad está cerca para huir. Diga, está cerca. No nos gusta sofocarnos tanto. Queremos las cosas fáciles. Lot digo: para allá está muy lejos, aquí está cerquita, déjame irme para acá. La cual está cerca para huir allá, la cual es pequeña, déjame escapar ahora ya. ¿No es ella pequeña y salvaré mi vida? Y el otro que dice: mire, escuche esto. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. O sea que la ciudad también estaba en la lista de destrucción. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Está entendiendo la palabra? Esa ciudad de Zoar también estaba en la lista para ser destruida ese día. Y precisamente Lot dice: déjame ir para allá. Ahí está cerca, ahí me puedo quedar más rápido, me escondo más rápido. Bueno, hágale para allá. Y porfiaron y lo dejaron. Mire, ellos le dicen: no te detengas en ningún lugar de esta llanura. Pero él escogió la llanura. ¿Llegó al monte? ¿No llegó? Bendito sea Dios. Voy a leer, mire, lo que significa ir al monte. Los ángeles le dicen: escapa al monte. Dios no solo le dice a la gente a dónde huir, le dice también dónde ir. Dios no solamente le dice a la gente que huya, sino que le dice para dónde tiene que irse. Amén. Le dijo: vete para el monte. Hermano, el monte representa elevación. El monte representa separación de el confort, de lo acomodado. El monte representa refugio. Ve al monte. El monte es un punto de referencia de buscar la presencia de Dios. ¿Dónde iba Moisés a encontrarse con Dios? En el monte Oreb, el monte Sinaí, que es el mismo.
Y allá en Éxodo 19, Dios le dice a Moisés que suba al monte, sube, y después le dice baja, y le dice al pueblo que ninguno se traspase los límites porque puede ser asaeteado, puede morir. Y Moisés bajó y volvió a subir, y Moisés iba y venía cuantas veces Dios le decía y necesitaba ir a la presencia de Dios, subía al monte. ¿Dónde iba Elías? ¿Dónde fue Elías? Al monte Oreb. Cuando Jezabel lo iba a matar, salió corriendo y se fue y se metió en una cueva en el monte Oreb. Y allá Dios le habló. Ir al monte significa ir a la presencia de Dios. ¿Dónde recibió Moisés los 10 mandamientos y la ley? En el monte Oreb, en el monte de Dios, allá en el monte. ¿Dónde iba Jesús a orar? Al monte. Pero él iba al monte. A veces cuando se lo agarraba así como mucho la noche y no alcanzaba a subir a la cumbre del cerro, el monte de los olivos, se quedaba en Getsemaní, que era la falda del cerro abajo, un olivar que había ahí, pero él iba allá, pero estaba en la presencia de Dios. A luego le dijeron, váyase para el monte, y dijo, no, yo para allá no voy, para allá es muy difícil, para allá es muy lejos, allá no alcanzo a llegar. Yo quiero decirle en esta mañana que hay gente aquí, y hay gente que me está escuchando, que están como Lot, que están diciendo, pastor, yo no puedo, que están diciendo, ya, no, yo creo que yo no logre este asunto, yo voy a tirar la toalla, pastor. Hay hogares aquí a punto de derribarse, de destruirse, porque está diciendo, no, es que yo no puedo, pero Dios, ¿qué te ha dicho a ti? ¿Ah? Suba al monte, vaya a la presencia de Dios. Vaya, que Dios le va a decir qué es lo que tienes que hacer y a dónde tienes que ir. Él te va a decir. Pero a veces queremos, no hermano, entonces haga usted como usted quiera, yo hago como quiera, partamos palitos, yo cojo para acá y usted coge para allá y que cada quien haga lo que quiera. Y termina el plan de Dios en nuestras vidas frustrado. Termina la gente volviendo atrás. Hay gente desanimada. Hay gente que dice, yo no puedo, allá no puedo llegar, yo voy a andar hasta aquí. Y de hecho hay gente que ha desistido del llamado, ha desistido de escapar por su vida, hermano. Porque queremos una vida fácil. ¿Cómo estamos viviendo hoy? A su nombre. No se detenga en ninguna parte. No se detenga. No desista. Yo creo que es más difícil regresarnos que continuar. Yo me pongo a meditar en eso. ¿Sabe qué? Si yo hago un recuento de mi vida, de por dónde he pasado para llegar hasta aquí, hasta donde estoy hoy, con la ayuda de Dios, y querer desistir hoy de este llamado, de esta salvación tan grande, de esta bendición tan grande que Dios nos ha dado, y regresarme otra vez, entonces acordarme por dónde pasé cuando venía para acá. Y hemos superado tristezas, la muerte, dolor, enfermedades, persecuciones, acusaciones. Regrésese pues, para ver cómo nos va. Tenemos que continuar. No nos detengamos, no se detenga. No es tiempo para estar pensando en volver atrás, olvidando ya lo que queda atrás, ya lo leímos. No ame el mundo. Este mundo no le va a dar nada, hermano. Lot despreció el consejo, la orden que le dieron. Va a porfiar, no hay tiempo para porfiar. Tenemos la orden de destruir el lugar. Sígame ese texto en adelante, hermano. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí.
Por eso fue llamado el nombre de la ciudad como Zoar, que tiene así un cierto sonido en hebreo como pequeña, es pequeña. ¿Qué más dice? Mire, el sol salía. El sol salía. ¿Sobre qué? Sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. ¿Y qué más dice? Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿Qué pasó con Sodoma? El juicio llegó. Y voy a ir concluyendo. Díganme si seguimos leyendo, porque necesitaría todo el día para predicar esta palabra. Pero le pregunto, ¿cuál fue el destino final de Lot con sus hijas? ¿Ah? Terminaron acostados con su propio padre. Primero la mayor, después la menor, y de ese pecado, de ese incesto, nacieron los ídolos más abominables que pueden existir delante de Dios: Moab y Amón. Pero Lot terminó mal, su familia terminó mal. ¿Sabe por qué? Diga desobediencia. Porque cuando nosotros no obedecemos a Dios, fracasamos. Siempre en la Biblia que encuentro que Dios le dio una orden a un varón o a una persona y no hizo como Dios le dijo, terminó fracasado. Ezequías le dijo a Dios: mira, ordena tu casa porque vas a morir. Ay, se puso a llorar y eso. Ay, Señor, mira, ¿y cómo se te ocurre a ti? Si yo he caminado bien contigo y he hecho esto, tú conoces mi levantarme y mi sentarme, y ahora tú me vas a decir que me vas a matar, Señor. Hizo lamento y rogó, y Dios dijo: bueno, entonces te voy a dar 15 años más de vida. Pero fueron los peores años. Porque cuando Dios le dice a usted algo, hermano, es porque Él es omnisciente y Él sabe lo que tú puedes hacer mañana, lo que te puede pasar. Él lo hace. Y hoy me recuerdo de una tía mía, hermana de mi papá. No tenía hijos, era estéril. Y le dijo a su papá, a mi abuelo, le dijo: yo quiero, Cocho, yo quiero que tú ores por mí porque yo quiero tener un hijo. Y mi abuelo le dijo: hija, pero si no es la voluntad de Dios. Si Dios no te lo ha dado, entonces porque él sabe que tú no debes tener hijos. No, es que yo quiero tener un hijo. Y mi abuelo oró para que Dios le diera el hijo, y tuvo el hijo, y ese hijo no le ha servido para nada. Qué tipo tan rebelde, tan grosero, tan déspota, tan mal. Dios sabe. Y queremos entonces nosotros luchar con Dios y porfiarle a Dios, hermano. Así terminó Lot. Necesitamos obedecer la palabra. Necesitamos obedecer la orden de Dios. No mire atrás. La mujer miró atrás y ahí quedó lista. No se detenga, se detuvo. Siempre contrario. Siempre. En Génesis 6, el Señor dice que los pensamientos del hombre y las intenciones del corazón del hombre son siempre de continuo, siempre ¿hacia dónde? Hacia el mal. Usted puede ser el mejor creyente y el más espiritual, pero siempre se le vienen pensamientos carnales, malos. ¿Sí o no? Y eso siempre llega. Pero en el nombre del Señor lo podemos lograr porque el Señor lo ha dicho. Póngase de pie. Y quiero terminar reflexionando en esta palabra. Y quiero que me pongas ahí, hermano,
Lucas 21, 34 al 36. Y cerramos con ese texto bíblico. Aleluya. Entonces aprendimos dos cositas para escapar por la vida de nosotros. Dos cosas. ¿Cuáles son? Primera, no mirar atrás. Y lo segundo, no detenerse. No se detenga en este mundo. No se pare aquí. La llanura, ese mundo representa esa llanura. Aquí hay de todo, aquí hay comodidad, aquí hay confort, aquí está lo que yo quiero, lo que yo necesito. Pero Dios dice, no es en la llanura, no se detenga aquí. Usted no es de este mundo, no somos de este mundo. Mire cómo dice la palabra. Lucas 21, 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen ¿de qué? De glotonería. ¿Y de qué más? Y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de los afanes de esta vida. ¿Cómo estamos viviendo hoy? ¿Sabe? Nuestro pensamiento principalmente, primordialmente, prioritariamente siempre es la glotonería, es la comida, es esto. Ay, a veces no ayunamos porque es que no puede estar un ratico sin desayunar. Y si ayuna, entonces cuando va se come 2 y 3 comidas porque la tiene guardada. Eso no es ayuno. Eso es glotonería. Los afanes, hermano. ¿Sabe cómo estamos a veces? Afanados por este mundo, por una cosa, por otra. Todos estamos afanados. El versículo siguiente, hermano, 35, hermano José. 35, versículo 35. Porque se dice, mirad por vosotros mismos. ¿Cómo anda? Mire eso. Porque el juicio sobre Sodoma se anunció. ¿Llegó o no llegó? Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, de toda la tierra. Jesús ahí le está diciendo a los discípulos cómo iba a ser su venida. Viene como un lazo, viene de repente. ¿Usted sabe cómo se dispara un lazo? Una trampa. Ahí le ponen un lazo y cuando el animal mete la pata ahí, eso se dispara con una velocidad y cuando se da cuenta está con las patas para arriba y la cabeza para abajo guindado. El Señor dice, así va a ser, porque viene, el día del Señor viene. Él vendrá como ladrón en la noche, viene de repente, viene para traer un juicio. En Mateo 25, 31 dice que cuando el Hijo del Hombre venga en las nubes con sus santos millares de ángeles, vendrá y se sentará en el trono de su gloria y hará como hace el pastor con las ovejas. A las ovejas las pondrá a la derecha y les dirá, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes. Y a las cabras le dirá, a los incrédulos, a los que no quisieron seguir, a los que se detuvieron, a los que miraron atrás, le va a decir, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Viene ese día, viene. El día del Señor viene y está pronto, más de lo que usted se imagina. Siguiente versículo, el 36. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿De cuáles cosas? Lucas está diciendo que el día que el Señor venga, el mar solamente va a asustar a los hombres con el mero bramido del mar, con el furor del mar, con el maremoto que va a haber. Va a ser tan terrible que los hombres van a temblar por ese día. Y Él dice, oren ustedes para que sean tenidos por dignos de escapar de ese día que viene. Porque viene, hermano, viene. El día del Señor viene.
y nos manda a velar, a orar. No esté pendiente a este mundo. El día que Cristo venga, los que estén preparados se van con Él, pero el que no se queda aquí en este mundo y terminará siendo juzgado por el Señor, porque Él viene ese día que venga. Va a ser un juicio. Es un juicio inminente. Viene para juzgar. El día que Cristo venga, lo primero que va a hacer es sentenciar a la gente para el infierno, y va también a premiar a sus hijos y los va a bendecir. Te damos gracias, Señor, en esta hora de la mañana. Gracias por tu palabra. Denle gracias a Dios. No se me distraiga que todavía no hemos terminado. Ya voy a terminar este tiempo para que los que se quieran ir se vayan. Aleluya. Escapa por tu vida. No sé si hay alguien aquí en esta mañana que todavía no ha aceptado a Cristo en su corazón, que tiene su pensamiento en este mundo, en Sodoma, en Gomorra, que está viviendo en pecado. Hoy es el día y le digo, escape por su vida. ¿Alguien lo quiere aceptar? ¿Alguien quiere decir, yo quiero recibir a Cristo en esta mañana? Yo quiero escapar del juicio que viene, porque el juicio viene. ¿Alguien lo quiere hacer? Que levante la mano. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Cuando dicen amén, hay esperanza, hay salvación, hay vida. Gracias, Señor, por este tiempo, por la palabra. Levante su mano al cielo, levante su mano en señal de victoria, pero también en señal de rendimiento, de adoración a Dios. Él es nuestro Señor. Gracias, Dios, gracias. Ahora le pido al Señor que por el poder de su Espíritu se levante en una manera sobrenatural, especial, poderosa, y comience a quebrantar los yugos, a pudrir las cadenas. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora por el fuego de Dios, fuego del Espíritu Santo, que quebranta todo pensamiento contrario a la palabra, toda obstinación, todo pecado, en el nombre de Jesús. Toda espíritu de fornicación, de adulterio, de deseos carnales, de mundanalidad, hoy en el nombre de Cristo, diga renuncio a ello. Diga renuncio a todo pecado, a toda contaminación de carne y de espíritu. Según los Corintios 7:1 dice, así que hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es tiempo, hermano, es tiempo, iglesia, que perfeccione su vida. Es tiempo de no mirar atrás, es tiempo de extendernos adelante. En el nombre de Jesús. Hoy bendigo las mentes de la iglesia, los hermanos. Abra su corazón un momentico, por favor. Yo sé que tú tienes problemas, que luchas con algunos pensamientos, que tienes deseos de algunos pecados, que tienes deseos de tomar decisiones equivocadas. Hoy el Señor está aquí, hoy el Señor está hablando. Y en el nombre de Jesús, ahora declaramos que tu sangre es suficiente para limpiarnos de toda maldad. Ahora, Señor, ahora en el nombre de Jesús, declaro mentes libres, corazones limpios, limpios por la palabra. Algo tiene que pasar con esta palabra, Señor. Es tu palabra, es tu verdad y ha sido predicada. Y en el nombre de Jesús, declaro que hay mentes libres para caminar, para seguir, para no mirar atrás, para no detenerse. Hoy declaro que la gente se levanta en victoria para caminar, para seguir al Maestro, para seguir su pisada. Hoy renunciamos a este mundo lleno de maldad, lleno de pecado. Hoy en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, hay victoria. Y declaro que se levanta una congregación, una generación que te ama, que te teme, una generación consagrada para Dios, una generación que renuncia a este mundo de pecado, que este mundo nada tiene que ver con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Dios de gloria. Señor, en esta hora bendigo la iglesia en este lugar.
Bendecimos la iglesia tuya, Señor. Espíritu de Dios, tú que levantas los muertos y les das vida, oro por los hermanos que están enfermos. Oro por los hermanos que están enfermos. El pastor Raúl López, lo declaramos sano ahora, libre. Ahora la enfermedad lo suelta. Enfermedad, ahora, Espíritu de Dios, actívate ahora con poder sobrenatural. Y obra sanidad. En el nombre de Jesús. Enfermedad, por el poder de la palabra, por el poder que el Señor nos dio para sanar enfermos. Ahora declaramos que el pastor es sano y que esa enfermedad maligna lo suelta. Y él es libre, en el nombre de Jesús. También oramos por el pastor Saúl Salcedo, que está en aquella clínica en Codazzi, Señor, en